Una problemática también que está siendo denunciada en estos días de pandemia en el país tiene que ver con farmacias, tiene que ver con medicamentos, varios de ellos que prácticamente, dice la población, han disparado su precio, se han no solamente duplicado, triplicado, quintuplicado. Son medicamentos en específico, algunos oficialmente que han sido dispuestos por las autoridades para el consumo, que son característicos. Esto ha motivado a que empiecen los operativos correspondientes por parte de las autoridades y ha ocurrido en estas últimas horas en el municipio de El Alto. Efectivamente, ya la ciudadanía durante todos estos días, no solo por medios de comunicación, sino también redes sociales, hizo conocer un poco su disconformidad en cuanto al precio de algunos medicamentos o a la carencia de algunos de estos medicamentos que fueron en los últimos días presentados tanto por el SEDES, por los municipios, como tratamientos preventivos en un primer caso o como tratamientos para pacientes con sintomatología leve. En ese sentido, la gente, como era de esperarse, se volcó de manera masiva hacia las farmacias. En ese sentido, hemos iniciado, le comento, Juan Carlos, los operativos en distintas farmacias. Hoy van a continuar también en otras 2 zonas de la ciudad de El Alto, para verificar principalmente el tema de si existe o no existe algunos medicamentos. Ese es un tema fundamental, porque hemos visto nosotros ayer en las primeras verificaciones conjuntamente el personal de la Dirección de Salud de la Alcaldía del Alto, que por ejemplo ya hay letreros en muchas farmacias donde ya de manera clara y específica muestran de que no existe ya algunos medicamentos, como por ejemplo aspirinas, que es uno de los medicamentos que nosotros hemos podido ver que ha desaparecido ya de las farmacias, no tienen ni siquiera para la venta. El omeprazol fue otro también que vimos en algunas farmacias que ya no tenían en stock. Entonces, ese fue un primer elemento. Y el segundo fue el tema de verificar los precios. Nosotros obviamente hemos preguntado a la gente que estaba haciendo fila afuera o la gente que salía en muchos casos de las farmacias, y la mayoría de las personas decían, bueno, sí vine a comprar esas cosas, pero ya no hay. Entonces, en los primeros operativos que hemos realizado el día de ayer y que se van a ir complementando con estos días, uno de los principales objetivos va a ser informar al Ministerio de Salud, a las autoridades encargadas del tema, para hacer conocer primero cuál es la escasez de medicamentos, cuáles son los medicamentos que no hay y que la ciudadanía está requiriéndolos. Y en un segundo elemento, si nosotros verificamos de que existe una especulación o un agio con los precios de estos medicamentos, obviamente, como lo hemos dicho ayer, vamos a ser muy duros y remitir a las instancias correspondientes a quienes quieran lucrar con la salud de manera irresponsable. ¿Cómo detectar que no exista agio y especulación? En estos primeros operativos, ¿han podido verificar en algún caso en específico que hay una especie de agio o especulación o no? En los primeros operativos que hemos realizado, le comento que no hemos determinado de que existe este fenómeno, por lo menos en las farmacias que hemos realizado. ¿Por qué? Porque varios de los medicamentos que la ciudadanía está buscando ya no hay. No, ese es un primer elemento. Pero, Juan Carlos, esto ya lo hemos vivido. Si bien recuerda la ciudadanía, cuando la pandemia ingresó al país, hubo una demanda, al igual que ahora, muy grande, por ejemplo, de barbijos, sí, de alcohol en gel. Entonces, la gente se volcó a las farmacias, a otro tipo de comercios, agotaron todo este stock y eso generó, ¿no?, lastimosamente de manera natural, un proceso de agio y especulación. Hemos realizado nosotros los operativos y rápidamente después se normalizó, ¿no? Lastimosamente ese es un efecto que ocurre. Si nosotros o si alguna autoridad nacional dice, por ejemplo, mañana no va a haber carne, no se va a vender, yo le aseguro que hoy se acaba toda la carne que existe en los mercados. Entonces hay un fenómeno social que ocurre cuando se lanza este tipo de medidas, más aún cuando estamos en etapa de pandemia. Como por ejemplo lo que ocurre en los mercados, que lo hemos visto, lo vivimos recurrentemente en cuanto a este tipo de agio y especulación. Poner la lista, el control de precios a través de listas. Esa es una idea, eso se va a implementar en farmacias en este caso, es decir, la aspirina nadie me la puede vender más que en 50 centavos, una cosa así.
Sí, le comento que nosotros el día de ayer ya lo ha comunicado de manera pública la alcaldesa. Hoy la Dirección de Salud va a emitir también un comunicado haciendo conocer una lista referencial de los precios de algunos medicamentos, principalmente los que son de alta demanda ciudadana, a efectos de que la gente sepa cuánto más o menos es lo que debe pagar por determinados medicamentos.